y vamos a dar inicio a la actividad, ya son las 19:34. Bienvenidos a los diálogos ecoconstituyentes promovidos por la Fuerza Ecologista y Ciudadana y otras organizaciones ambientales que van a participar. Este es el primero de una serie de diálogos que vamos a iniciar. Mi nombre es Pilar Ogalde, soy geógrafa y consejera nacional del Partido Ecologista Verde. La actividad de hoy, el diálogo de hoy, es ciudadanía, territorio y buen vivir en el contexto de pospandemia. ¿Y cuál es este sentido de iniciar estos diálogos ecoconstituyentes por una nueva constitución? Y nosotros estamos buscando avanzar hacia una constitución ecológica. ¿Y por qué? Porque creemos que la crisis social también es una crisis ambiental y que está vinculada con una serie de factores que han sido muy dramáticos, como el cambio climático, como la pérdida de ética a nivel personal, institucional y social, las crisis sanitarias también que son derivadas de la contaminación, la falta de acceso al agua, a la alimentación de calidad, la pérdida de biodiversidad, la inequidad territorial y la injusticia ambiental, que se ha traducido en zonas de sacrificio, amparadas en la actual Constitución. Y de zonas de sacrificio muy bien saben nuestras expositoras, Marcela Mella, de Alto Maipo, Marta Aravena, de Quintero Puchuncaví, bueno, y Jimena Salinas, que tiene un largo historial de trabajo con la CODEF y zonas de sacrificio, que además decimos que están amparadas en la Constitución vigente, en la Constitución de Pinochet, puesto que si bien tenemos garantías constitucionales y el artículo 19, número 8, dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, también es cierto que hay otras garantías constitucionales que están por sobre y priman sobre la garantía constitucional, que es el derecho a la propiedad privada y el derecho a desarrollar la actividad económica en el marco de la ley, los artículos 19, número 21 y 24. Entonces, también entendemos que hay una falta de acceso a servicios básicos, de salud, de educación, de vivienda, que es necesario cambiar y repensar en el modelo en el que estamos trabajando. Por eso nosotros pensamos que una constitución ecologista busca un cambio en el modelo, de este modelo neoliberal extractivista, que en el fondo cree que los recursos son infinitos, y tenemos que avanzar hacia el centro de un buen vivir y la sustentabilidad ambiental. Por eso en estos diálogos ecociudadanos los estamos invitando a ser parte de una constitución y ser ecoconstituyentes, a sumarnos a la co-construcción de una nueva constitución que facilite la existencia donde el bienestar sea lo normal y no una excepción. Y partimos entonces con nuestras expositoras, con Marcela Mella, vocera y coordinadora ciudadana del movimiento No Alto Maipo. Les comento que ellas van a exponer, parte Marcela, sigue Marta Aravena y terminamos con Jimena Salinas y luego abrimos las preguntas. Así que, Marcela, bienvenida. Si puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y saludar a todos y todas que están conectadas con este primer diálogo ecoconstituyente. Bueno, yo soy la vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, que es una organización que se fundó en el año 2007 a propósito de la evaluación ambiental del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que posteriormente fue aprobado en el año 2009 y que está en proceso de construcción. En nuestra experiencia como vecinos y vecinas de un territorio como el Cajón del Maipo, donde no se le ha dado el valor al patrimonio ambiental de este territorio que es tan importante para el desarrollo saludable de la ciudad de Santiago. En esa experiencia de enfrentarnos a la institucionalidad y cómo posteriormente se aprueba el proyecto Alto Maipo, entendimos que habían enclaves
no solo en la normativa ambiental, que en esa época aún no existía porque la ley se promulgó el año 2010, entonces era una incipiente institucionalidad ambiental, pero que había cuestiones que primaban sobre los argumentos técnicos y científicos que nosotros y nosotras desarrollamos. Y ahí me refiero a que cuando se aprueban proyectos como Alto Maipo, se toma una decisión política y no técnica, y esas decisiones también están amparadas en nuestros marcos normativos. Por ejemplo, la ley minera y la ley eléctrica tienen un estatus superior a cualquier figura de protección, como son las zonas de biodiversidad, sitios Ramsar, etcétera, etcétera, o monumentos naturales como el Morado, el glaciar Morado, acá en el Cajón del Maipo. Al tener estas normativas, este estatus, siempre lo que va a primar es hacer cumplir esa ley, que es la minera o la eléctrica, porque esos dos son considerados polos de desarrollo para el país, y la propiedad de esos bienes relacionados, en el caso de las hidroeléctricas, con el agua para producir energía, y en el caso de las mineras para la actividad extractivista de nuestros recursos naturales ahí, eh, va moldeando este camino de tomar esas decisiones que están por sobre el bienestar de la comunidad que va a estar afectada, del territorio y de los ecosistemas de ese territorio. Si pensamos que este conflicto se ha desarrollado en la parte alta de la cuenca del río Maipo, la cuenca, una, si no la más importante y estratégica del país, porque eh, bajo el Cajón del Maipo se fue construyendo y desarrollando el Gran Santiago, y el Estado de Chile decide velar por los intereses de una transnacional norteamericana como es AESGener, la propietaria de Alto Maipo, por sobre la opinión o el bienestar de una comunidad y de un territorio determinado que es tan importante para Santiago, como digo. Obviamente, este conflicto en particular contra Alto Maipo nos fue llevando a nosotros y a nosotras a entender, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la propiedad privada del agua. AESGener no podría desarrollar un proyecto como Alto Maipo si no tuviera los derechos de agua, de aprovechamiento del agua de los 3 ríos más importantes que alimentan al río Maipo. Y es por eso que se puede desarrollar un proyecto como Alto Maipo. Y también hay toda una especie de, no una especie, hay todo un lobby que hacen los propietarios de los proyectos en el Estado, porque esto tiene que ver con, es independiente a quién administra o qué coalición política administra el Estado, sino que tiene que ver cómo funciona el Estado en Chile. Se toman en consideración los intereses, como decía recientemente, económicos y de protección del patrimonio de estas empresas transnacionales como la prioridad. A lo largo de estos años hemos acuñado esta descripción sobre Alto Maipo como el icono de la corrupción político-empresarial, porque ha habido una serie de hechos que han mostrado y han revelado que este calificativo tiene asidero, y lo que hemos hecho en estos años es ir también informando, difundiendo los impactos del proyecto, pero también por qué un proyecto como Alto Maipo se puede desarrollar y es aprobado ambientalmente, aunque implique poner en riesgo el agua potable de la capital de nuestro país, o las 120.000 hectáreas agrícolas que riega el río Maipo, que finalmente son la fuente más importante de producción de alimentos para la región metropolitana. Eh, eso, eso tiene un valor menos importante que una transnacional como Agener lleve a cabo su proyecto. Luego, a propósito de esta conversación, sin duda que la constitución que heredamos de la dictadura de Pinochet es una constitución que lo que ha hecho es eh, velar por los intereses económicos de los grandes grupos e influyentes grupos en Chile, capitales nacionales o transnacionales, como decía, y ha dejado de lado su rol de protección del bienestar colectivo, y que de alguna manera la comunidad, cuando se organiza
a propósito de un conflicto socioambiental, lo que hacemos es que vamos subsidiando ese rol del Estado. Nosotros y nosotras creemos que quienes más hemos criticado y hemos establecido una oposición al modelo neoliberal en Chile es precisamente quienes nos ha tocado estar en un conflicto socioambiental, porque es ese modelo económico el que le ha causado no solo daño irreversible a nuestros ecosistemas, sino que también a las comunidades más cercanas donde se emplazan estos grandes proyectos. Ahí Marta nos va a comentar lo que ocurre en la bahía de Quintero, Puchucaví y Ventana, que es una situación muy dramática que finalmente cuenta con el respaldo y el apoyo del Estado cuando las instituciones no funcionan tampoco. Eso un poco de las reflexiones que hemos hecho acá en el Cajón del Maipo. Creemos que una constitución, que hay que desmantelar la constitución del 80 y que hay que construir una constitución sin duda que tenga el bienestar, o sea, que incluya los derechos de la naturaleza y que sea una constitución ecológica, porque eso significa que tiene que haber todo un cambio en el modelo económico de Chile que está arraigado en el extractivismo de nuestros bienes naturales. Entonces, como una nueva constitución vela por esos derechos y también en que muchos de nuestros bienes comunes que están privatizados dejen ese estatus en una próxima constitución. Sin duda, la discusión de una nueva constitución no va a poder resolver todos los temas que nos interesan a quienes estamos ligados al activismo o en el movimiento socioambiental. Pero sin duda ahí se van a poder sembrar algunas de las directrices que van a permitir que en una etapa posterior en el Parlamento que le toque implementar o zanjar las cuestiones que no se resolvieron en el proceso constituyente, vayan dando cuenta de estas necesidades y de esta demanda que atraviesa muchas comunidades de Chile, porque Chile ha tomado esta decisión de crecer y desarrollarse a costa de precisamente la naturaleza, las personas y los territorios que se ven impactados negativamente por estas iniciativas que traen progreso, desarrollo, supuestamente, pero que lo que ocurre a la larga es que solo benefician a quienes son propietarios de esa iniciativa, a sus accionistas. Y también, como hemos visto en estos últimos meses, la discusión sobre la reforma al sistema de fondos de pensiones, que también la AFP invierten en estas mismas empresas que van menoscabando y vulnerando los derechos fundamentales de las comunidades y también dañando, enfermando e impactando irreversiblemente nuestros ecosistemas. Marcela, muchas gracias por tu presentación. Bueno, Alto Maipo es una pelea histórica respecto al derecho del agua y ha sido un ejemplo de cómo se vulneran todos los otros derechos en pro del desarrollo de una actividad económica que implica arriesgar el abastecimiento de agua potable para toda la región metropolitana para abastecer de energía eléctrica a las mineras. Eso es. Continuamos con Argentina. Disculpa, no escuché. O exportarla a Argentina, Genera exporta la energía que no utilizan ellos en Chile a Argentina o la pueden vender directamente a una minera, pero no va a ser si eventualmente llega a producir energía, no va a ser una energía que sea en beneficio de la calidad de vida de las personas o de Santiago. Es solo un negocio privado. Bueno, ese es el modelo neoliberal que es la bandera de la Constitución del 80. Exacto. Y es un triste ejemplo de cómo además hay leyes que estiman por sobre otras, como la ley minera por sobre la protección de la biodiversidad. Exacto. Continuamos, gracias Marcela. Después vamos con las preguntas al final de las exposiciones.
Continuamos con Marta Aravena, que es coordinadora de la Comunidad del Buen Vivir de Puchuncaví, socia fundadora de Mujeres de Zona de Sacrificio y Resistencia que está en Puchuncaví y colaboradora de otras organizaciones sociales. Bienvenida, Marta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agregarle a eso que soy ecologista, por eso me convoca este espacio. Bueno, contarles que hace más de 60 años las comunas de Quintero y Puchuncaví vivían principalmente de la agricultura, de las leguminosas principalmente. Desde aquí se exportaba 1/3 de las leguminosas que exportaba Chile, y vivíamos de la pesca, teníamos muchas caletas de pescadores y de un turismo que se veía que venía floreciente. Ustedes, si pasean por Quintero, se van a encontrar con muchas casonas que son como históricas y donde se veía que había un flujo de un muy buen turismo, ya familias muy bien acomodadas asentándose para tener sus segundas viviendas en el sector. En los años 60, fines de los 50 y principios de los 60, se instala una termoeléctrica y la fundición y refinería de Enami, atribuyendo que traerían progreso, y las autoridades del entonces creyeron esa promesa y los dejaron instalarse. Hoy día no tenemos nada de agricultura, casi nada de pesca, y el turismo es muy decadente. Durante muchos años esto fue muy invisibilizado. Ustedes saben que vivimos muchos años en dictadura y esto era casi tabú hablarlo. Han pasado muchos gobiernos de democracia, pero ninguno se ha preocupado de la raíz del problema. Hoy tenemos en la bahía de Quintero y Puchuncaví 19 empresas contaminantes y peligrosas, en donde tenemos grandes cantidades de material particulado y además muchos metales pesados, que siempre nosotros bromeamos diciendo que tenemos casi la tabla periódica de los elementos en esta zona. Nuestros habitantes generalmente mueren por cáncer, por problemas cardiorrespiratorios. Tenemos muchos niños que nacen con capacidades diversas con problemas cognitivos, muchos problemas intelectuales en ellos. Tenemos incluso ya malformaciones genéticas, y que de acuerdo a una conversación que tuvimos con Andrés Chernichi hace tiempo atrás, él nos dice que las secuelas de la contaminación van a ser duras en las décadas que vienen. El tema es que el Estado no se ha hecho cargo, porque el Estado no regula, no fiscaliza como debe y no protege la vida en esta zona. Y cuando me refiero a la vida, no solamente me refiero a las personas, porque tendemos a hablar de medio ambiente, y la verdad es que no, tenemos que hablar con una mirada más ecocéntrica, pensando en que somos parte de los ecosistemas y que así como nosotros nos enfermamos, también se enferma toda nuestra biodiversidad. Están contaminadas las aguas, está contaminado el aire, está contaminado el mar y está contaminado el suelo. Y tenemos que vivir en ese entorno contaminado y adaptarnos. Me imagino que con el paso del tiempo muchos seres humanos hemos ido mutando, quizás algunos resisten más, otros menos, pero ha sido bastante terrible. Y hemos tenido episodios que nos han sacado a la luz. En el 2011 tuvimos el episodio en la Escuela de la Greda, donde tuvimos una gran decena de niños contagiados por intoxicación, o sea, más bien envenenamiento de gases. Y lo último y mucho más grave, y que la comunidad vino advirtiendo hacía mucho tiempo, casi 2 años, advertía de fuertes olores de gas. Y nunca se consideró la opinión de la comunidad cada vez que se denunciaba. Sin embargo, terminamos el 2018, entre agosto y noviembre, con alrededor de 2.000 envenenados y envenenadas, y principalmente niños y niñas. De ahí surgen demandas y
el 2019 tenemos un fallo de la Corte Suprema que es contundente y que tiene 15 medidas que no se han cumplido. Este gobierno dice que ellos han avanzado mucho que nosotros. Y si bien tengo un retorno. ¿Alguien tiene encendido un micrófono? ¿Lo pueden silenciar? Bueno, y dice este gobierno que ha avanzado más que otro, pero aquí no es quien avanza más que otro. Acá nosotros queremos que nos devuelvan la dignidad y nos devuelvan la esperanza de poder tener un futuro para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Porque ellos elaboraron un plan de descontaminación que no descontamina. Hoy día tenemos una norma de SO2 que no es suficiente, que permite a las empresas igual tirar dióxido de azufre al aire en forma espantosa, y vivimos casi todos los días del año en estado de emergencia. Entonces, si realmente las cosas se hicieran bien, no estaríamos en esa situación. Si bien hoy día estamos, claro, la mayoría encerrados por pandemia, pero seguramente a lo mejor ya hubiésemos tenido varios incidentes. Es una vergüenza que no se preocupen de la gente, que nos empobrezcan porque tenemos un sistema de salud muy deficitario a pesar de las condiciones en las que vivimos. Tampoco se fortalece los establecimientos educacionales ni el sistema educativo. Se ha restringido, en Puchuncaví principalmente, se ha restringido el que se pueda construir proyectos habitacionales para vivienda social de familias vulnerables. Tenemos muchas familias hoy día que llevan más de 20 años luchando por una vivienda propia, y sin embargo aquí se han manipulado los planos reguladores comunales con la incidencia, creemos que es para que no se asiente más gente, una manera de que el Estado no se hace cargo de la gente que se instala en esta zona, sobre todo en la zona sur. Se han construido algunas cosas para el lado norte de la comuna, pero para el lado sur no tenemos nada, y tenemos al menos 200 familias en comités de vivienda donde solamente se le han generado expectativas y no se les ha cumplido. Por otro lado, siempre se escudan diciendo de que la industria es necesaria porque da trabajo, y eso no es así. Hay un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos que nos dice que solamente el 6,6% trabaja en las empresas. El resto de los trabajadores vienen desde afuera, desde otras comunas. Y más encima, como broche de oro, y ya que hoy día las mujeres estamos con la camiseta puesta a exigir nuestros derechos, nuestra comuna no le favorece el trabajo a las mujeres porque en las empresas mayoritariamente trabajan hombres. Por lo tanto, las mujeres tienen que rebuscársela mucho para poder tener un trabajo. La mayoría de los trabajos de las mujeres en esta zona son trabajos precarios. Y pudiendo impulsarse y mejorarse el turismo, no se hace. Aquí se dan algunos fondos, pero son migajas, no hay realmente un gran compromiso por el turismo. De hecho, Puchuncaví tiene mucha riqueza geológica, tiene 5 geositios, hay una agrupación ahí muy fuerte luchando para que sea declarado geoparque, y no ha estado la voluntad de las autoridades de ningún tipo, ni siquiera las comunales, de empujar estas cosas que nos podrían ayudar a tener una luz de esperanza de que vamos caminando para nuestro futuro en otra dirección, y que vamos a poder recuperar la zona, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Por eso tenemos en conformación la comunidad del Buen Vivir,
porque creemos que desde la política del buen vivir, desde la mirada ecologista y desde transformarnos nosotros como ciudadanas y ciudadanas, también podemos hacer cambios a la estructura de este modelo que tan mal nos tiene. No sé si estoy en el tiempo, agrego algo más. Hay mucho que decir, pero... Quedan 5 minutos. Bueno, les puedo agregar que el lado norte de la comuna tenemos unos acantilados maravillosos que están medianamente vírgenes, donde tenemos un sitio prioritario para la conservación y la biodiversidad maravilloso, y hoy día se ve enfrentado y amenazado a proyectos inmobiliarios feroces, uno en particular que pretende construir 14.108 viviendas, y donde tenemos 2 humedales, donde tenemos un bosque belloto del norte, donde anida el llamado piquero, que es un ave que viene a aparearse, y esta es la única zona continental donde lo hace, donde hay familias de chungungo, colonias de quique, tenemos cururo, un sinnúmero de aves, y un geositio además en ese lugar. Y por otro lado, estamos amenazados con una carretera que el MOP aprobó, y que la aprobó sin los estudios necesarios, porque de hecho va a irrumpir sobre 2 vertientes que hoy día abastecen a 2 pueblos de Puchuncaví, siendo que estamos en una época de escasez hídrica, y pasa por encima de un bosque nativo maravilloso donde hay un árbol milenario que hoy día se está trabajando para que sea declarado monumento natural. Es un poco triste nuestra realidad, pero tengo esperanza que la podemos revertir con trabajo los ciudadanos. Marta, muchas gracias por tu presentación. En realidad vemos con espanto cómo Quintero y Puchuncaví ha sido una zona de sacrificio desde hace muchas décadas, y lamentablemente no tiende a mejorar con estos megaproyectos que se tienden a emplazar en las mismas localidades, castigándolas aún más. Esperemos que el tema de la zona de sacrificio sea algo que se vea para recomponer, que exista alguna reparación con una nueva constitución constituyente que podrían evitar que existan estas zonas. Abrimos los micrófonos al final para las preguntas, para continuar con Jimena. Muchas gracias, Marta. Ahora presento a Jimena Salinas. Ella es periodista, presidenta del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEF, e integrante de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Jimena, bienvenida. Muchas gracias. Feliz de estar en esta instancia, darme cuenta que hay tantas cosas que tenemos que conversar y que se nos hace muy poquito el tiempo, pero se agradecen estos espacios en los que podemos justamente dialogar y tener esta interacción. Bueno, como tú me presentaste, soy en este momento parte del directorio y presidenta del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEF. Es una ONG la más antigua de Chile en términos ambientales. Este año cumple 52 años. Y en su recorrido ha tenido o ha sido testigo también de muchos procesos en los que se ha tenido que dar una defensa puntual a ecosistemas en peligro, o sobre todo a situaciones en las que hay un ataque directo a especies, o sobre todo vulnerar sectores que puedan estar justamente afectados por empresas extractivistas. Hemos sido testigos en estos años de cómo desde el año 60 y tanto en adelante se ha dado una mayor atención al tema ambiental, cómo se ha dado de a poco a través de la educación ambiental, a través del posicionamiento y sensibilización de la ciudadanía, que ha sido también uno de los roles que ha tenido CODEF en su historia, dar un énfasis a lo que implica el cuidar el patrimonio natural. En estos momentos estamos en una situación casi en encrucijada. Estamos presenciando estas generaciones 3 crisis sumamente importantes: crisis social, crisis ambiental relacionada con la crisis climática, y ahora una crisis sanitaria que implica una nueva forma de ver cómo nos relacionamos con todo, tanto entre nosotros y también con la naturaleza. Y esto nos pone también
en la reflexión de cómo hacemos las cosas desde el punto desde donde uno está. Si estamos en una organización de la sociedad civil, si estamos en una junta de vecinos, si estamos en cualquier situación o en cualquier lugar, ya nos estamos haciendo ciertas reflexiones mucho más profundas de cómo estamos haciendo las cosas y cómo se han hecho las cosas de una manera en la que nos estamos dando cuenta que ya no se puede sostener más. Y es por eso que también uno se da cuenta que el mundo, o los llamados a niveles internacionales, también buscan cohesionar causas comunes. La pandemia nos vino a poner encima una situación que tiene que ver con cómo nosotros dimensionamos nuestra relación con el planeta, cómo vamos generando condiciones en las cuales realmente afectar la biodiversidad nos afecta directamente a nosotros. Entonces caemos en conciencia de que somos parte integral de un ecosistema mucho mayor y que implica directamente que si ese ecosistema está contaminado o está deteriorado o se está destruyendo de una manera excesiva por estas acciones extractivistas, a la larga nos están afectando a nosotros en este tiempo y en el futuro. Hay millones de especies que día a día se están extinguiendo. Hay también relaciones que tienen que ver directamente con cómo cada país toma decisiones en cuanto a su institucionalidad ambiental. Nosotros tenemos, como decía Marcela, una institucionalidad ambiental sumamente nueva, llena de normativas y reglamentos, pero curiosamente, y haciendo un poco alusión a lo que se ha hecho en términos ambientales, o de hablar un poco del tema ambiental, me llama la atención que, claro, la Constitución de los 80, cuando realmente fue dada a conocer, curiosamente fue visionaria en un aspecto que tiene que ver con poner en uno de sus artículos que tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y uno dice, bueno, a raíz de aquello, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no se toma en cuenta? ¿Por qué a la larga se genera todo un denominativo que no se puede aplicar? Bueno, y eso se responde por la misma Constitución, que obviamente establece una forma de relacionamiento con la propiedad que es netamente entravadora y que definitivamente no promueve una visión mucho más amplia. Lo que se requiere ahora, y esto también se discute mucho entre quienes trabajan en áreas como de ciencia y temas sociológicos, que se debe coincidir en que la Constitución no solo tiene que resguardar temas de derechos ambientales, sino que debe tener una visión mucho más amplia. No se tiene que hablar solamente de derecho ambiental, se tiene que hablar de una forma de ver, una visión holística, que sea de manera transversal y que realmente irrumpa en todos los órganos del Estado. El Estado tiene que realmente respaldar y realmente ser una instancia de cautelar el bienestar de sus ciudadanos, de todos los habitantes de su país en este caso, o incluso de otras esferas. ¿Y cómo se logra aquello? Teniendo un trabajo mucho más sistemático, con mayor atención, y aquí la participación ciudadana ha sido fundamental. A mí lo que más me llama la atención es que justamente nosotros, por ejemplo, ser un comité de defensa o pro defensa de la fauna y flora, también nos damos cuenta que nos formamos en una gran alianza con muchos otros actores para lograr ese objetivo, porque a medida que vamos avanzando y que se va generando cualquier denuncia con respecto, por ejemplo, con Puchuncaví, con Alto Maipo, etcétera, la clave es la participación y las alianzas de la sociedad civil también para hacer notar y posicionar sus posturas. Y en eso, revisando lo que implica esa participación ciudadana con lo que se nos viene, en unos meses más, en términos de plebiscito, y de lo que implica también generar toda una conversación en torno a la Constitución, una de las claves que nosotros revisamos directamente también con alianzas internacionales de las cuales somos parte, por ejemplo, CODEF también es parte de BirdLife International, que se dedica principalmente a la protección y conservación de aves, y también de otras áreas, otras redes que tienen que ver directamente con UICN o con temas con conservación, Amigos de la Tierra Internacional, que es muy fuerte en todos los aspectos socioambientales y en lo que es defensores ambientales, nos vamos dando cuenta que las conversaciones están apuntando a que hay que, en estos momentos, defender un derecho fundamental
que tiene que ser directamente relacionado con vivir en un planeta sano. El concepto sano se empieza a posicionar desde otra perspectiva y realmente tiene que ver con cómo uno lo establece y lo integra en su normativa. Y estamos en un momento crucial. Creemos que estamos en un momento fundamental porque estamos con toda la conversación in situ. La pandemia nos arrojó a estar en múltiples instancias virtuales, pudiendo tener una cantidad de conversaciones y también de diálogos y debates. Y ahí uno puede perfectamente darse cuenta que tenemos la oportunidad de fortalecer conversaciones políticas, generar un nuevo relato, una nueva forma de establecer lo que queremos como ciudadanos en un Estado como el que quisiéramos tener. Y el camino constitucional es un gran camino que nos aporta en ese sentido. Uno de los aspectos que tiene que ver directamente con el cómo hacemos una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza es justamente plantearnos el cómo nos relacionamos con la naturaleza, los ecosistemas, cómo vamos generando su funcionamiento y cómo esto puede verse reflejada, por ejemplo, en una constitución ecológica o con una visión ecológica. En eso, no solamente, en estos momentos, no solamente basta con, por ejemplo, asegurar que los ecosistemas estén funcionando y se respeten los bienes comunes, bienes naturales comunes, sino que también tiene que ver con realmente entrar a discutir el derecho de la propiedad y que este tiene que estar directamente limitado ante consideraciones ambientales. Hay que llegar a esos puntos. Y en ese momento construir una constitución y construir también una fuerza ciudadana que avale y que más encima impulse a que este Estado avale estos derechos fundamentales. En esto, nosotros como CODEF, en términos de organización y en esta misma lógica, nuestro enfoque principal es justamente potenciar causas, principalmente que tengan que ver con defensas de, por ejemplo, los humedales y todo lo que implica, defensa, por ejemplo, de los ríos, en todo lo que implica. Y en eso ha sido clave, por ejemplo, el estar presente en un SCAC, Sociedad Civil para Acción Climática, por ejemplo, estar también involucrado con Así Conserva Chile, que es una organización también que reúne desde otra perspectiva, la perspectiva de conservación de áreas silvestres protegidas pero privadas, que también buscan tener una lógica o una visión también de conservación que sea mucho más, con estándares mucho más amplios, pero que también puedan generar esa presión de conservación de parte de un Estado que está sabiendo que tiene que hacer una tarea pendiente. Por ejemplo, promulgar la ley de biodiversidad, de servicios de biodiversidad. Hay muchas tareas pendientes que se están generando y que hay que estar atentos, pero la clave ante la dispersión de tantos temas es poder generar fuerza común en casos particulares, pero no perder la visión del todo. Lo que buscamos en estos momentos, y la pandemia nos lo arroja en la cara, es que realmente necesitamos tener un país que considere la salud vinculado a lo que es sano. Sabemos que si bien el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación no se toma en cuenta porque justamente queda por debajo de leyes o de derechos que son y leyes que son mucho más potentes ante la visión economicista y extractivista que tiene nuestro país en estos momentos, tiene que cambiarse entonces el relato, tiene que cambiarse y ampliar una visión que tiene que ver con lo sano, y lo sano desde el punto de vista de lo que hacemos con la naturaleza y también de cómo nos alimentamos, cómo generamos una relación también con la producción de alimentos, cómo nos generamos una relación con ser habitantes de en este caso, un país y de un planeta en general también, que sea responsable, que tengamos un consumo responsable. Da lata decir consumo responsable, pero en el fondo estamos dentro de un sistema mercantilista en el cual nos ponen todos los productos ahí enfrente y nos meten en esta lógica de consumo y nos establecen una dinámica de relacionamiento con todo como una visión muy financiera, muy de financiarización de la naturaleza, todo tiene un costo, una lógica de negocio, y esa relación hay que tenerla muy presente porque es la que tenemos que ir transformando. Esta visión de transformación es un proceso a largo plazo, pero tenemos que ir como paso a paso, tan famoso,
el término, pero vamos paso a paso dándonos cuenta que si bien ahora estamos discutiendo temas fundamentales del 10% de la AFP, que también es importante estar discutiendo qué es lo que va a pasar ahora con todo el proceso social de vinculación de decisiones importantes y que después vamos a pasar a una discusión de lo que implica la Constitución desde todas las aristas que se están mirando, nos corresponde desde nuestro nicho hablar y posicionar este argumento, este relato relacionado con una visión más ecocéntrica, ser un poco más humildes en esto y decir, en realidad nosotros no estamos en la punta de la pirámide. No, lo que tiene que ser el contexto es cómo nosotros vamos a seguir generándonos nuestra sobrevivencia y supervivencia con una relación nueva con la naturaleza y con normas que se acojan a esa realidad. Y esa construcción es el desafío que tenemos por delante. En términos generales, nosotros en estos momentos incluso estamos apoyando una campaña internacional de BirdLife que viene justamente a posicionar ante las Naciones Unidas una campaña de firmas, ya van más de 22.000 firmas. Esta es una campaña que se llama Un Planeta, un Derecho, y esta campaña directamente busca entregar esta cantidad de firmas a las Naciones Unidas como una forma de presión ante la Convención Internacional que va el próximo año, la CBD de Biodiversidad, que va a estar supuestamente va a ser en septiembre, y ahí llegar con esta información directamente para generar una presión de que realmente el derecho a vivir en un planeta sano sea un derecho integrado como derecho universal humano. Y en esa lógica viene justamente en coherencia con lo que nosotros también estamos hablando a nivel nacional. Estamos directamente en una sintonía de cómo vamos posicionando este nuevo argumento, una visión mucho más transversal, una forma de exigir lo que se requiere, exigir ante las autoridades un Estado mucho más atento y cautelar en estos derechos, y que realmente el factor de participación ciudadana sea también un factor potente, presente, informado. Y aquí me viene a la mente inmediatamente el Acuerdo de Escazú, que viene directamente en torno y en sintonía con esto. Ninguna parte está aislada en el fondo, y casi como una réplica de la naturaleza, y nosotros realmente tenemos que hacerla presente. No sé si estoy bien en el tiempo o si me falta un poquito más, o si ya estoy ok. Estamos en el tiempo. Perfecto. Queda un minuto, si quieres cerrar. Sí, no, directamente cerrando con esto. Quería cerrar justamente con esta nueva visión de cómo podemos posicionar que un planeta y que obviamente nosotros estemos en una visión más holística y más transversal de cómo posicionamos que haya un ambiente sano. Directamente. Eso, gracias. Ok, Jimena, muchas gracias por tu presentación muy clara sobre la visión de lo que estamos pensando para una constitución ecologista, centrarnos en lo que es el buen vivir, en la sanidad en todo el sentido de la palabra, y además como representante de CODEF, una de las organizaciones ambientales más antiguas del país, con más de 50 años. Abrimos los micrófonos, han llegado varios comentarios al chat. Quiero ver si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestras expositoras. ¿Está disponible? ¿O lo hacemos por el chat? Porque hay varias preguntas por el chat. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestras expositoras? A mí me gustaría hacer una pregunta. Ok. Bien. Sí, a Jimena. A ver, es que ella hablaba de una visión holística acerca del tema, que yo creo que es fundamental, pero eso se contrapone con una necesidad también de defensa del territorio, que por lógica parecería que la mejor defensa es la que hace las personas de cada territorio, porque todos los territorios son extraordinariamente distintos, los problemas son distintos, el conocimiento del territorio lo poseen quienes están ahí. Entonces hay una tensión entre esta mirada holística y darle mayor protagonismo en la defensa del territorio a la gente que vive en él. Y me gustaría saber cómo se piensa o qué se ha pensado respecto a este problema específico.
Ok, bueno, si me permiten responder Sí. directamente, bueno, en la visión holística a la que me refiero tiene que ver con una exigencia al Estado a tener una visión transversal, por eso me refiero a holística en términos de todos sus órganos constituyentes dentro del Estado. ¿Por qué? Porque si nosotros lográsemos establecer con esta ambición que el Estado se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, para los territorios directamente les quedaría hacer justamente el puente de denuncia en lo que no está funcionando bien, en lo que no está en estos momentos generándose la real respuesta que se requiere de un Estado consciente de lo que tiene que resguardar para esta generación y la futura. Hay que tener ojo con hablar con esto de las generaciones futuras porque evidentemente uno puede caer justamente en el elucubración y no de hablar de cosas concretas. Pero eso es una apariencia también, porque la verdad es que si uno lo hace concreto, es justamente incorporando estos elementos o estas discusiones, por ejemplo, en una carta magna, por ejemplo, en una bajada concreta al Estado directamente y a sus órganos, en que tienen que incorporar transversalmente esta visión de resguardo del medio ambiente, de una forma de ser justicia social, socioambiental, en fin. Estos son como las convenciones o principios generales que uno tendría que llegar a establecer en esta conversación, por ejemplo, constitucional. Pero lo que me refería era en la visión holística del Estado, porque nosotros como particulares, todos, como también organizaciones y como personas afectadas en un territorio, hay que también tomar en cuenta que costaría un poquito estar en esa lógica tan comprensiva. Es todo lo contrario, es llegar a ser más exigente, más, como si sea ambicioso y que realmente se cumpla lo que se tendría que cumplir para resguardar nuestros derechos y los de la naturaleza. Rosy, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, quería preguntarle a Jimena o a las otras expositoras, o a cualquiera en realidad, ¿existe alguna otra instancia que no sean las Naciones Unidas las que mandaten, digan o hagan lo que el resto de los países, por más que pertenezcamos, digamos, a esas organizaciones internacionales, se puedan o estén ya trabajando, digamos, como para, porque no es para nada desconocido que finalmente ellos igual responden al imperio, po. O sea, para nada es desconocido que responden a los grandes poderes económicos, ¿cierto?, que imperan en el mundo entero, en todos los países en definitiva. Entonces, mi pregunta va por ahí, porque finalmente siempre como que recurrimos, ¿cierto?, a decir según la ONU o según las Naciones Unidas o según, etcétera, y nosotros sabemos quiénes son los que están detrás de eso. Entonces, es para alguna de ustedes, si trabajan ya con organizaciones internacionales que no respondan necesariamente a ese dogma, o no existe. Eso, gracias. ¿Puedo responder? Sí, dale, Marta. Sí, te escuchamos, Marta. Me imagino que las compañeras tendrán otras respuestas, pero yo me voy a ir a lo simple. La política de un ecologista, la política del buen vivir, es tener y volver a la vida simple, porque lo humano hemos complejizado todo. Nos vivimos quejando del modelo, pero también nosotros somos parte de ese modelo, hemos sido culpables de tener ese modelo en pie. Aquí, además de ir a luchar, ir a distintas instancias internacionales, de tratar de política, gobiernos locales, regionales, nacionales, lo que nosotros debemos hacer es mucha educación y introducir la ecología en la vida de las personas. Cuando nosotros cambiemos nuestra forma de vivir y de habitar este lugar, el modelo se va a ir al suelo. Tan simple como eso. Entonces, yo creo que hoy día la tarea es ir por esas políticas
que es ir por la vida local, preferir el comercio local, vivir con lo justo que necesito, el tema del cooperativismo, que es tan importante, el poder tener nuestras propias huertas. Todo eso incide para que nosotros podamos ir avanzando y podamos darle un puñetazo al modelo, aparte de todas las otras cosas que hacen las organizaciones sociales y la sociedad misma, como es levantarse, salir a marchar, etcétera. Yo puedo manifestarme y protestar desde mi día a día. Eso. Por mi parte, solamente complementar y reforzar lo que dice Marta. Es sumamente importante lo que ella dice en términos del día a día, de bajar a lo simple, de estar como en un enfoque de la propia huella, el propio caminar que uno tiene también en el día a día. Y en eso también se hace una coherencia en que hay que estar alertas y atentos. Hay que tener conciencia justamente de este tipo de situaciones, porque esto a mí me espantó, pero ante esta situación del 10% de la entrega, del 10% a la AFP, de cómo estamos en la situación de pandemia, de cómo también se ve que el interés por el mundo, por una vida más sana o ecológica o más amigable con el medio ambiente, se toma como una oportunidad de negocio. Y tú ves una cantidad de inmobiliarias vendiendo parcelas ecológicas de 5.000 metros cuadrados, no sé, hacia el sur, unas propuestas, pero sumamente atractivas, pero con un costo altísimo. Tú dices, bueno, aquí estamos de nuevo con la misma lógica. No sé, todavía no se aprende nada, porque siempre va a haber un consumidor de aquello, mientras no se haga ese cambio. Y ese cambio viene por nosotros mismos, o sea, se ha demostrado la fuerza en otros países también de cómo la misma ciudadanía hace caer justamente algún mercado. Es posible, lo que pasa es que nosotros tenemos que generarnos esa confianza. Y por otro lado, siento que el nivel de llegar con petitorios, herramientas, firmas ciudadanas a instancias como la ONU para exigir que, por ejemplo, el derecho a un planeta sano sea parte de la Carta de Derechos Fundamentales Universales del ser humano, no está de más, hay que hacerlo. Quizás no es vinculante para todos los estados, porque ustedes saben lo que pasa con las COP. Entonces, al final y al cabo, tú dices, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? Sí, vale la pena, desde el punto de vista de estar ahí, también situando el cuestionamiento, el generación de esa ambición que hay que tener y ponerla ahí, la ambición en el sentido de exigencia a los estados que cumplen sus compromisos, por ejemplo. Y nosotros como ciudadanos a escala pequeña y con influencia también a nivel más global, o sea, local, totalmente local. Eso. Muchas ¿Puedo gracias, hacer una, Jimena. ¿Sí? ¿puedo hacer una acotación? Ok, dame un segundo que quiero excusar a Marcela Mella. Hubo un problema con su internet y se le cayó y no ha logrado ingresar nuevamente a la reunión. Así que doy las excusas del caso y siempre está disponible una luchadora ambiental, una lideresa ambiental histórica de una pelea tremenda por Alto Maipo, siempre está disponible para responder sus preguntas, pero por problemas del sistema de internet no está ahora en la reunión. Te doy la palabra. Mira, hace tantos años que estoy siguiendo esta tendencia, esta naturaleza, porque me eduqué y viví en el campo. Pero o sea, hay dos conceptos que se unen. Uno es el concepto de mis antepasados, que eran suizos, donde se les enseñaba y todavía se enseña que cuando uno va a botar un árbol se tiene que haber plantado dos ya. Y también se ubicaba en el contexto de la orientación o cosmovisión mapuche, donde se dice que si yo saco dos ramas de un árbol y necesito una sola para calentarme, me puede castigar Dios. Por tanto, son dos visiones que creo que deberíamos hacer calar en la educación.
porque nosotros hacer entender a las autoridades y hacer entender a nuestros semejantes de la edad que tenemos, ya es un logro. O sea, que alguien empiece a tener este concepto a esta edad, ya es una odisea. Creo que nuestro interés debería ser la educación y la educación y la educación ecológica y la ecosalud, porque si no no tengo ecosalud, no puedo pretender cambiar nada. Entonces, el asunto es que independientemente de que se acuda a instancias globales, creo también imprescindible y quizás la única manera de cambiar es con la actividad en que integremos a los colegios fundamentalmente, más que incluso a las marchas, más que incluso a los enfrentamientos, más que las peticiones de que las cosas se hicieron mal. Creo que las escuelas o los colegios son el futuro de la ecología. Gracias. Creo que todos compartimos plenamente sus comentarios, don Fernando. La educación es el pilar de todo, sobre todo la educación ambiental. ¿Hay más preguntas? Si no, vamos a ir cerrando nuestra actividad. No habiendo más preguntas, vamos a ir cerrando la actividad. Queremos agradecer a Marcela Acuña, a Marta Aravena, a Jimena Salinas, porque han sido muy generosa con su conocimiento, que nos ayudan un poco a generar este debate de nuestra Constitución ecologista. Los invitamos a participar. Este es el primero de una serie de charlas que vamos a tener como Frente Ecologista Ciudadano. Y quiero cerrar con una reflexión porque toda esta actividad se llama Ciudadanía, Territorio y Buen Vivir Post Pandemia, y quiero compartir un pensamiento de Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura, que se refiere a la vida post pandemia, y dice: es un deseo, pero el más ferviente de los deseos, es un sueño, pero no es un sueño tan fuerte como para apagar todo el dolor del presente y del pasado. Que el mundo sea mejor que su pasado, que el mundo sea mejor que su presente, y que el mundo sea mejor que su futuro. Eso, muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos por la oportunidad también. Gracias. Sigan dando estas conversaciones. Gracias. Muchas gracias. Desde Temuco estuve atento a lo que estaban conversando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Marta. Chao, bueno, Chao. un besito a la Marce. Chao. Que estén muy bien. Fuerza. Fuerza. Chao. Harto Nehuen. Harto Nehuen. ¿Se me escuchaba algo por allá? ¿No? Sí, sí se escucha. Súper. Otro día haré mi aporte sobre la ley RED y la responsabilidad compartida de las empresas con el tema de la basura, que ha sido una batalla que hemos dado aquí en la región de la Araucanía, donde nuestro gran rival opositor con el tema de la basura no es precisamente la gente, sino es nuestro alcalde, ¿ya? Que se queda con el negocio, donde hoy día están desapareciendo las recicladoras de base, están con una gran inversión que se hizo en los barrios y las poblaciones para ayudarla a reciclar, pero hoy en día el negocio redondo lo agarró él, ya que la ley RED involucra muchos millones y millones de pesos, ¿ya? Okay. Ese es un tema que habría que hablarlo un poco más adelante. A mí me apasiona el tema de la basura. Con la Alex Parra, no sé si lo ubican, estuvimos luchando en la fábrica incineradora de la WT acá en Temuco. Yo soy Noma Incineradora y ahora pertenezco al Partido Ecologista Verde, ¿ya? Y también voy de candidato en las próximas elecciones por Temuco, de uno de los candidatos a alcalde acá, ¿ya? Emergente. Y tenemos un tema ciudad pendiente ahí, una gran lucha que hay que dar a cabo en el ámbito político, en el ámbito social, cultural, y muchas cosas más. Así que me gustaría que tocaran temas donde fuéramos tocando temas regionales,
y viendo qué es lo que podemos aportar mañana o pasado en tabla a los nuevos legisladores que van a llegar a gobernar este país. Fuerza Buen día. entonces. Buen día. Gran tarea. Gracias a todos. Chao. Santo Maíz. Chao, Marco.